nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Programa de Medicina de la Universidad Simón Bolívar. Para nosotros es un honor contar con su presencia en el Seminario Permanente de Educación Médica, Metacognición y Desarrollo del Racionamiento Clínico. La metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca información, en definitiva, que aprenda. En la educación médica, la metacognición incide en diferentes aspectos. Mejora el rendimiento académico, contribuye a la toma de decisiones, facilita el desarrollo de habilidades clínicas, permite combatir el exceso de confianza y disminuye los errores diagnósticos. Por ello, se constituye una habilidad necesaria en la formación del médico. En este sentido, el uso de estrategias que promuevan el desarrollo de juicios metacognitivos es clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para profundizar en los aportes de los juicios metacognitivos en el campo de la educación médica, se realiza este seminario, en que buscamos pasar de una dimensión macro de la metacognición, conocimiento o regulación, a una dimensión micro referida a los juicios metacognitivos, evidenciando cómo estos aportan al racionamiento clínico, a la toma de decisiones, a la disminución del error médico y a la seguridad del paciente. Agradecemos a la Universidad Simón Bolívar por promover estos espacios académicos, al programa de medicina, a la Facultad de las Ciencias de la Salud por el trabajo en equipo para que este seminario fuera posible. Enviamos un saludo muy especial a todos ustedes que nos están acompañando. Mi nombre es María Isabel Sánchez, soy profesora del programa de medicina y les doy la más cordial bienvenida. A continuación, escucharemos el himno de Colombia, seguido del himno de Barranquilla y finalizaremos con el himno de nuestra institución, la Universidad Simón Bolívar. Ilusión del Caribe blanco azul, de Colombia tendida y negra, a su base
aquí. Las sirenas de fabricar el taller son rumoras de antes de existir. Barranquilla sabe cantar y sobre su quedar cuidar a amares de bocas de ceniza, cuchillada de río sobre el mar. Al Caribe central colombianiza, tu hermosa actitud de navegar. Barranquilla, placera de inmortal, ceñida de agua y madurada del sol, sabia joven del árbol nacional, de jubilosa porvenir cristal, ilusión del Caribe blanco azul, de Colombia tendida en el umbral, a su voz y su músculo inmenso, Barranquilla, placera inmortal. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, tu universidad. La experiencia que cubre mis años es un germen de aurora boreal. Soy el surco feraz que germina en las luchas que debo librar. Soy la llama grosera que ofrece en los claustros radiante el saber a este mundo colmado de bienes, repleto de amor y de paz y de fe. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, tu universidad. Soy la madre, genero esperanza, soy cultura, ciencia y libertad. Es mi afán extinguir la ignorancia, soy del pueblo y traigo la paz. Tras las metas gloriosas del arte, el deporte y la ciencia social, nuestras almas conducen la antorcha que despide su lumbreo luz inmortal. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, tu universidad. Saludamos al doctor Ricardo Escobar Gaviria, director de nuestro programa de medicina de la Universidad Simón Bolívar, y lo invitamos a presentar a nuestro invitado, el doctor José Fernando Gómez. Adelante, doctor Ricardo. Gracias, Mari. Muy buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos nuevamente en este seminario permanente de educación médica, cuyo objetivo fundamental es generar elementos de desarrollo profesoral que permitan un mejor desempeño de nuestros docentes en los procesos formativos. En esta oportunidad vamos a hablar de metacognición y el desarrollo del razonamiento clínico. Ya en oportunidades pasadas pudimos trabajar temas relacionados con la memoria y los procesos de aprendizaje, y hoy vamos a ver los aspectos relacionados con procesos mentales superiores que tienen que ver con la creación del razonamiento clínico, que finalmente es la competencia principal que tenemos que desarrollar los médicos para resolver problemas en la clínica. Me complace, me satisface y agradezco mucho la participación del doctor José Fernando Gómez González. Él es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad Tecnológica de Pereira,
director de los posgrados médico-quirúrgicos y de la especialización en medicina crítica y cuidado intensivo, docente de y pregrado y posgrado de la misma universidad y candidato a docencia, a doctor en didáctica. El doctor José Fernando Gómez, como pueden ver, es además de un clínico, un estudioso de la educación y por supuesto es una persona muy indicada para hablar de este tema. Entonces, doctor José Fernando, con nuestro agradecimiento, tiene usted su auditorio a disposición. Muchas gracias, doctor Ricardo. Buenas tardes a todos. Agradecerles a todos la invitación a este escenario y este evento, y pues espero que podamos intercambiar varias ideas, aprovechando pues que hay tantos expertos en educación y el auditorio académico tan nutrido. Pues esperemos que sea una conferencia bastante agradable y podamos aprender muchas cosas el día de hoy. Les pido que me confirmen cuando aparezca mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Hola. Hola, ¿ven mi pantalla? Doctor, ya se ve. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como ya nos presentaron previamente el doctor Ricardo, la temática que vamos a abordar el día de hoy es metacognición y desarrollo de juicio clínico como uno de los conceptos importantes, vigentes y necesarios en la formación médica, tanto a nivel pre como posgraduada. Mi nombre, como ya lo dijeron, es José Fernando Gómez González, soy docente, soy director de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, y pues este es un tema bastante apasionante, de interés y de importancia para todos nosotros. Introduzco al tema con esta frase: el objetivo principal de la educación debe ser la creación de hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres creativos, inventivos y descubridores que pueden ser críticos y verificar y no aceptar todo lo que se ofrece. Esta frase, que es traída desde Jean Piaget, es muy importante para introducirnos a este tema porque en gran parte la metacognición y las habilidades de pensamiento superior o habilidades cognitivas superiores de las que ya nos hablaban en la introducción al tema, pues son necesarias a la hora de poder generar un aprendizaje transformacional, es decir, a la hora de poder ser creativos, poder ser inventivos, poder aportarle a la novedad y a la creación de nuevos conceptos e ideas. Y es un llamado en la formación médica precisamente a que este tipo de pensamiento se fomente. No podemos estar en este momento en los centros de formación o universidades o cualquier institución que tenga que ver con la formación de talento humano en salud y específicamente médicos y especialistas en medicina, que no estén siendo fortalecidos en convertirse en seres creativos, en seres que generen invención, que descubran nuevas cosas y que puedan tener pensamiento crítico y que hagan cosas novedosas.
Es una de las tareas que tenemos los docentes en este sentido, y obviamente aquellos que están acompañándonos hoy en esta charla, que son residentes, pues también están llamados obviamente a fortalecerse en estos aspectos, y una vez terminen, pues esperamos que algunos sigan por esta línea de la educación, de la formación de talento humano en salud y de la formación de niveles superiores de cognición en sus compañeros, sus colegas y sus estudiantes. La agenda propuesta para hoy, entonces, hablaremos primero una pequeña introducción al tema, hablaré acerca de un resumen realmente de cuál es el problema hacia el cual se enfoca este tema de la metacognición, algunos conceptos que debemos definir acorde a los lineamientos que tenemos desde la academia, y desde la academia básicamente estudiado o visto desde la psicología, desde las áreas de la educación y la didáctica. Hablaremos algo acerca de las categorías de la metacognición, y posteriormente quisiera pasar a una discusión, como les digo, aprovechando el auditorio, algunos temas, algunos conceptos que podamos tratar con los asistentes a la conferencia, y finalmente pues unas conclusiones. Y como les decía, pues entonces una de las cosas es el problema. ¿De dónde sale el problema? ¿De dónde sale la necesidad de analizar esta situación en educación, y lo que tenemos que trabajar desde la parte docente y desde las instituciones formadoras de profesionales en ciencias de la salud, y en este caso específico de profesionales en medicina? Una de ellas es lo que se ha identificado como una deficiente capacidad en la toma de decisiones, argumentación y solución de problemas. Es bien sabido que una de las tareas fundamentales, habilidades y competencias de los médicos, tanto en pre como en posgrado, precisamente es la toma de decisiones. Muchas ocasiones esa toma de decisiones se debe hacer en condiciones críticas, en situaciones de crisis, en situaciones donde no tenemos más elementos de juicio que los que podemos tomar de una forma rápida a través de un examen clínico, en un momento de urgencia, en una situación de un servicio de alta demanda como es cuidado intensivo, como es un quirófano. Cualquiera de estos elementos requiere una toma de decisiones, y las decisiones no se pueden tomar a la ligera, menos cuando estamos hablando de la salud, del riesgo que tienen los pacientes, y obviamente enfocados en esto, pues tendremos que resolver problemas muy rápido, y todos esos elementos requieren unos niveles de pensamiento superior, como ya lo mencionaba bien el doctor Ricardo al inicio, son habilidades de pensamiento superior que se deben ejercitar, no están dadas por defecto, sino que requieren entrenamiento, requiere que los docentes, requiere que las instituciones apoyemos la formación de nuestros estudiantes y el desarrollo de este tipo de habilidades de pensamiento superior, precisamente para que los llevemos a tener capacidades y competencias en la toma de decisiones, en la solución de problemas de una forma argumentada. Es necesario este aspecto de la argumentación también a tener en cuenta. Muchas veces vemos que existe una tendencia, y con preocupación además, una tendencia en muchos elementos de la formación médica a generar muchos resúmenes y algoritmos que de manera memorística puedan ejecutar rápidamente las personas que trabajan en atención de pacientes. Sin embargo, esta forma de aprendizaje, entre comillas, aprenderse y memorizarse algoritmos o árboles de criterios diagnósticos para ejecutarlos en un paciente, no, en la mayoría de las ocasiones realmente no aplican a los elementos individuales que tienen los pacientes, y precisamente es allí donde surgen dificultades y problemas para poder lograr un resultado favorable en los pacientes, y con la cantidad de errores médicos que, como ustedes bien saben, se presentan con mayor frecuencia, inclusive entre más tecnología tenemos. En la actualidad, el error médico se encuentran reportes y estudios
de entre el 20 y el 40% de errores médicos que en algunas ocasiones incluso llegan a ser fatales, y es por eso que estos temas de cómo se logra fortalecer el juicio clínico, el razonamiento diagnóstico y los elementos de argumentación y soporte en el ejercicio clínico, pues están cobrando cada vez más importancia. Hasta el 40%, como les decía, de los pacientes que terminan siendo llevados a necropsia y contrastado el diagnóstico pre-mortem con el diagnóstico de la necropsia, pues son erróneos, y esto pues nos habla de que tenemos una tarea bastante importante en las situaciones relacionadas con la educación de nuestros estudiantes. El otro elemento de problema a tener en cuenta aquí es el desconocimiento que tienen los estudiantes para conocer cuáles son sus propias habilidades en cuanto a pensamiento, modelos de estudio, modelos de aprendizaje, necesidades específicas en cuanto a cómo aprendo determinados temas. Recordemos que no todos tenemos los mismos tipos de inteligencia, si hablamos de las teorías actuales que hay de diferentes tipos de inteligencia, y adicionalmente las teorías actuales que nos hablan de estrategias diferentes también para el aprendizaje. Sabemos que hay personas que aprenden más por tipo de actividades visuales, otras personas tienen un aprendizaje mucho más desde el punto de vista auditivo, otros somos más sensitivos, etcétera, etcétera. Y todas estas diferencias finalmente redundan en si logramos o no que nuestros estudiantes aprendan y si ese aprendizaje realmente es un aprendizaje significativo. Para los estudiantes conocer cuáles son estas habilidades, pues además es importante que como docentes y desde las instituciones podamos implementar estrategias de conocimiento de este tipo de conceptos. Llama la atención que por encima del 80% de los estudiantes de medicina en pregrado y también cercano al 60-70% desconocen inclusive el concepto de lo que es la metacognición, de cuáles son las habilidades cognitivas superiores y cuáles estrategias podrían emplear para fortalecerlas. Y es allí entonces donde tenemos unos problemas claramente evidenciados y hacia los cuales le apuntan todas estas estrategias que tenemos para comenzar a implementar modelos de educación que fortalezcan el desarrollo de este tipo de habilidades metacognitivas. Como dice desde el Ministerio de Educación Nacional, un profesional competente no solo posee el conocimiento, sino que sabe utilizarlo, tiene competencia para aplicar ese conocimiento en la solución de situaciones nuevas o imprevistas, en contextos diferentes y además para hacerlo eficientemente, no solo en el aspecto académico o intelectual, sino también en su vida personal, social, ciudadana y laboral. Los elementos resaltados en la diapositiva, como ustedes ven, pues nos hablan de todo un contexto alrededor de una persona. Estamos hablando de contexto social, de contexto intelectual, de contexto personal, de ciudadanía, de trabajo, etcétera, etcétera, que son los elementos que ustedes ven que están ahora implícitos en todos los planes curriculares, en los planes de desarrollo institucional de las instituciones formadoras de profesionales o instituciones de educación superior. Y estos elementos pues tenemos que apuntarles y cada uno de ellos además tiene un componente donde se puede ver involucrada la metacognición, como lo veremos más adelante. Esta es la curva de adquisición de habilidades y competencias para los diferentes niveles que tenemos nosotros en educación. Debemos resaltar que el médico, si vemos esta curva, estaría en el nivel superior de ella y tenemos un nivel que se llama el nivel experto y un nivel de maestría. En ese nivel de experto que tendríamos el nivel de medicina general, recién el estudiante pues termina su carrera de medicina general y sale con
una serie de habilidades y competencias que lo hacen experto en unos temas. Ese es un nivel importante al que debemos llegar. Y ya cuando hablamos de estudiantes en carreras de especialización, carreras de profundización, en maestrías y doctorados, pues obviamente estaremos hablando de niveles de maestría, y este nivel de maestría no solamente se logra con los aspectos de formación académica y de formación profesional que damos desde las instituciones, sino además que en el tiempo se va haciendo mucho más importante, se va fortaleciendo, y esa habilidad y esas competencias que han ido llevando a la persona a la maestría, con el tiempo se van haciendo más importantes, significativas y evidentes, y allí pues es donde tenemos un gran pool de maestros, de docentes y de personas que pueden participar y pueden aportarle mucho a la formación de aquellos que vienen detrás de nosotros. En cuanto al aprendizaje, existen muchas teorías de cómo se dan las diferentes modelos de aprendizaje. En la actualidad, lo que se pretende para todos nuestros estudiantes de educación superior es que lleguemos a niveles de aprendizaje transformativos, es decir, que estos profesionales se formen para ser agentes de cambio, no simplemente que tengan desarrollo en unas habilidades y unas competencias para ejercer su profesión o su arte, cualquiera que sea, sino que además puedan crear, puedan transformar la educación, puedan transformar la información, la ciencia y los conceptos, y que sean líderes en todos estos procesos a nivel de todo el país y a nivel, pues, obviamente internacional. Es eso que tenemos que fortalecer, que en los planes curriculares y en los procesos de educación médica podamos comenzar a alejarnos un poquito de esas estrategias de educación memorística, de mandar al estudiante a que se aprenda el capítulo del libro y lo recite, o se lo aprenda para desarrollar un examen y después del examen se olvide, sino que realmente el estudiante pueda aprender desde el punto de vista conceptual y tenga un desarrollo suficientemente importante para analizar, sintetizar la información, y que esto lo lleve a solucionar problemas y tomar decisiones. El interés de la educación, y específicamente en medicina, no puede ser que el estudiante tenga simplemente unos logros de unas competencias básicas, hablando de habilidades técnicas y de algunas habilidades no técnicas, sino que podamos entrar en un conjunto armónico desde lo conceptual, lo cognitivo, lo metacognitivo, las habilidades técnicas y las habilidades no técnicas para poder desempeñarse dentro de un sistema de salud. Y esto requiere, pues, entonces, que los modelos de educación migren a una formación más creativa y enfocada además en la solución de problemas y en las situaciones a las cuales se verán enfrentados los estudiantes más adelante. Es bien sabido por todos nosotros que la tendencia actual de la educación, el Ministerio de Salud y las instituciones en general de nuestro país están renovando mucho todos estos procesos. Conocen ustedes desde la parte institucional como los criterios de calidad, los criterios con los cuales en la actualidad se están evaluando los diferentes colegios profesionales, las universidades, y los programas de pre y posgrado han cambiado, siguen cambiando, y cada vez están tratando de fortalecer mucho este tipo de elementos y conceptos de los que estamos hablando. Como hablaba previamente, pues les mencionaba acerca de la maestría, que es uno de los niveles al cual pretendemos llegar con el médico en su formación profesional, y sobre todo con el médico en formación posgraduada, ya que en el nivel de maestría esta persona adquiere competencias para realizar actividades con mejores resultados, y esto a través del conocimiento y además de la experiencia y de la sabiduría. Y ya vamos a hablar de esto, de la experiencia y la sabiduría, cómo son elementos que entran también en juego al momento de definir el juicio clínico y el razonamiento diagnóstico, del cual nos enfocaremos
en un momento. Entrando ya en materia, pues muchas de las revisiones desde el punto de vista académico, como les decía ahorita, muchos de los elementos conceptuales que se están manejando en la actualidad y de los estudios que se están haciendo en cuanto al desarrollo profesional están apuntando a el estudio de cómo fortalecer las habilidades metacognitivas. Las habilidades metacognitivas son totalmente necesarias para monitorear y regular el razonamiento, la comprensión, la solución de problemas y en nuestro caso en los contextos clínicos. Tiene entonces que involucrarse como uno de los componentes fundamentales dentro de todos los currículos, así como integramos la necesidad de tratar el tema del síndrome coronario agudo, pues vamos a tener que comenzar a incluir temas de desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas, estrategias de estudio, de aprendizaje y de conocimiento de los propios estudiantes de cuáles son los procesos que ellos necesitan para fortalecerse y poder llegar realmente a momentos de aprendizaje y de desarrollo de la cognición superior que impacten en los resultados de estos profesionales en su ejercicio posterior. Ya en la parte de definición de algunos conceptos o algunas definiciones que quiero discutir acá con ustedes o plantearles en este espacio, uno de ellos es el profesionalismo. El profesionalismo, que es uno de los conceptos que más mencionamos cuando hablamos de la universidad, cuando hablamos de la carrera que se está cursando. Entonces yo ya voy a ser profesional, voy a obtener el título de X, Y o Z profesión. Muchas veces estamos descuidando que ese concepto tiene una serie de elementos que hacen parte de él y que ninguno puede ser desplazado de allí. El concepto de profesión no solamente es la obtención de un título que dice que yo estoy capacitado en unos temas desde el punto de vista de la Lex Artis o he desarrollado unas habilidades técnicas en medicina o habilidades en psicología o habilidades en odontología, etcétera, etcétera, sino que hay unos elementos aparte de ese conocimiento especializado que hacen parte fundamental del concepto de profesional. Y el docente y el formador de talento humano en salud no puede perder de vista que está el elemento del aprendizaje autorregulado. A estos estudiantes tenemos que llevarlos, como ya mencionaba María al inicio de la charla de esta tarde, es necesario llevar a las personas a que logren autorregular sus propios procesos de aprendizaje y esto finalmente redundará en que se desarrolle pensamiento crítico. No se trata en las instituciones universitarias de que adoctrinemos personas, sino que necesitamos que realmente piensen y que sean pensadores críticos, y esto es uno de los elementos fundamentales de la formación médica. Va de la mano, como ustedes obviamente se darán cuenta, de la autonomía, el hecho de que una persona tenga una formación académica en determinada área que le permita no solo manejar la parte del conocimiento especializado como tal, sino que pueda tener una autorregulación de sus modelos de pensamiento, de aprendizaje y desarrollar pensamiento crítico, pues lo lleva a ser autónomo en la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones obviamente va a tener un soporte argumentativo fuerte, va a tener un soporte desde la parte de análisis de la información y va a tener un soporte en juicios, hablando de juicios en general, y para el médico, pues obviamente un soporte y un resultado que denominaremos juicio clínico. No se puede perder de vista, obviamente, el servicio a la sociedad. Estamos formando profesionales que entran a un grupo social donde tienen una cantidad de tareas. En el caso médico, pues ya conocemos cuáles son esas tareas que debemos desarrollar y no solo desde el punto de vista clínico, tenemos tareas administrativas, tenemos tareas de índole docente académico,
todas ellas se fortalecen de este aprendizaje autorregulado y de los procesos de cognición y de metacognición. La definición de juicio clínico sigue estando un poco dispersa en la literatura. Uno encuentra muchos conceptos, muchos elementos para describir el juicio clínico o razonamiento clínico. En los diferentes textos que uno encuentra, en algunos se habla de forma indistinta de lo que es el juicio clínico y el razonamiento clínico, pero en general sí hay unos elementos integradores, unos elementos que son casi que se encuentran en todas las definiciones, y uno es cómo interactúan diferentes elementos de los procesos de educación y aprendizaje. El juicio clínico tiene que ver con la capacidad de solucionar problemas. Como ya decía ahorita, para esa solución de problemas tengo que tener unos elementos argumentativos de alto nivel. La creatividad, como hablábamos en la parte que mencionamos de la necesidad de un aprendizaje de tipo transformacional, pues es bastante importante a la hora de tener juicio clínico. Los diferentes espacios en los cuales nos desenvolvemos, en los cuales tenemos que resolver problemas y los diferentes escenarios clínicos que se nos plantean solamente en nuestro territorio nacional. Sabemos que existen espacios o niveles de complejidad diferentes. No en todos se tienen los mismos recursos, no en todos tenemos el acceso a la información de la misma forma, y es allí donde un médico con formación, con creatividad, con ideas de innovación y con capacidades de investigación, pues es muy valioso, es un elemento integrador de un buen juicio clínico. El razonamiento diagnóstico como un elemento fundamental, y es uno de los elementos, como les decía ahora previamente, más importante para el médico, casi que es una de las habilidades sine qua non de formación de cualquier médico. El razonamiento diagnóstico, que es una de los resultados que esperan los pacientes de nosotros, tener un adecuado diagnóstico y de allí desenvolverse o desarrollarse un plan terapéutico adecuado y coherente con ese razonamiento diagnóstico que hice, pues es significativamente importante elemento integrador del juicio clínico. Y obviamente la toma de decisiones relacionadas con ese razonamiento diagnóstico que he hecho. Esos elementos que se integran aquí son esenciales y son tenidos en cuenta en la actualidad en los nuevos modelos de evaluación, los nuevos criterios de calidad que desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud se han planteado para la formación de nuestros estudiantes. Hacen parte de los resultados de aprendizaje que ya seguramente muchos o la mayoría de ustedes han venido revisando, estudiando, analizando y actualizando en sus planes curriculares, pues es uno de los elementos a tener en cuenta o que se tiene en cuenta dentro de la definición y el concepto de juicio clínico, y entre ellos muchas otras competencias desde el punto de vista formativo. El razonamiento clínico requiere que el médico use su conocimiento, cognición y metacognición para resolver problemas en el contexto clínico. Estos tres elementos que se mencionan acá, el conocimiento, que es la parte conceptual donde históricamente y desde todos los modelos educativos previos a la época actual, donde era el modelo flexneriano el que más utilizábamos para la formación médica, pues se enfocaban casi en su mayor porcentaje en el conocimiento, en el aprendizaje de conocimientos teóricos, en el aprendizaje de memorización de guías, de textos y de definiciones. Descuidaba un poco la cognición y mucho la metacognición. En la actualidad, para uno hablar de que ese médico logra tener altos niveles de razonamiento clínico o de juicio clínico, nuevamente aclaro que estoy empleando el término de razonamiento y de juicio como un elemento que tiene un símil en la literatura revisada por lo menos hasta el momento. Entonces lo vamos a utilizar de esa forma, y que estos elementos, conocimiento, cognición y metacognición, pues
son necesarios para la solución de problemas y la toma de decisiones en cualquier contexto clínico. Esos procesos que nos llevan finalmente al razonamiento diagnóstico y de allí a desprenderse a una serie de decisiones, de argumentos, de planes terapéuticos, de análisis o de solicitudes de más información, como es el momento en el cual solicitamos estudios complementarios o alguna otra situación, pues se desprenden de dos modelos que en algunas de las revisiones previas se manejaban de forma diferente o de forma separada. Es decir, se creía en un principio que el razonamiento intuitivo y el razonamiento analítico eran totalmente separados, estaban desligados a la hora de hacer razonamiento diagnóstico, pero a pesar de que el uno y el otro a nivel neurofisiológico se encuentran en áreas diferentes del cerebro, como bien muchos de ustedes saben, este aspecto del razonamiento intuitivo o este sistema de razonamiento intuitivo, como se encuentra en algunos textos, está más relacionado con la corteza prefrontal, con la región ventral y medial del cerebro, mientras que los procesos de razonamiento analítico están más en la corteza prefrontal. Esas diferencias se consideraba que hacía que fueran procesos muy separados y muy desligados. Ya en la actualidad, los nuevos modelos teóricos que se están fortaleciendo nos hablan de que estos procesos realmente no son tan separados, sino que son una condición que se hace evolutiva y son procesos que en el tiempo se van fortaleciendo con todas las actividades de desarrollo académico, de estudio y desarrollo de habilidades en los estudiantes. El razonamiento intuitivo, por su parte, para dar claridad al concepto, tiene más que ver con procesos cognitivos, con habilidades desarrolladas un poco desde el punto de vista más relacionado con la... se me fue el término. Más relacionados con unos aspectos más empíricos y de aprendizaje por práctica. Es decir, que en este tipo de razonamiento intuitivo, por ejemplo, los médicos con más tiempo de práctica, los médicos que han tenido más experiencia en la clínica, que han visto más pacientes, determinadas características, van teniendo una serie de elementos conceptuales que se aprenden y que finalmente rápidamente vienen a la memoria y se pueden ejecutar al momento de tener un problema similar a otro que ya tuvieron. Cosa que no tendría el médico novel, el médico recién egresado que no ha tenido mucho contacto con pacientes, con situaciones clínicas, con eventos críticos, etcétera, etcétera, y donde ese razonamiento intuitivo es muy poco fortalecido y tiene que tomar más elementos del tipo analítico, del razonamiento de tipo analítico, para llegar a diagnósticos, hacer deducciones y hacer finalmente un razonamiento diagnóstico adecuado. Como les decía ahorita, unos de las literaturas pues anteriores a lo actual mencionaban que eran elementos diferentes, que eran elementos muy separados, y en la actualidad la tendencia es hablar de un modelo en continuo de razonamiento intuitivo y razonamiento analítico, que uno y otro se están apoyando permanentemente y se están fortaleciendo a través de los procesos mentales superiores y a través de la práctica clínica que tiene el paciente. El intuitivo obviamente tiene muchos más riesgos, tiene muchos más sesgos. Solamente el hecho de evocar una memoria de algo que sucedió pero que puede no tener nada que ver con una situación actual, tiene mucho más riesgo de presentar errores a la hora de elaborar un razonamiento diagnóstico, y por ende la coherencia con el plan terapéutico pues nos podría llevar a altos riesgos, y es por eso que este tipo de razonamiento siempre deberá ir acompañado del razonamiento analítico. Este razonamiento tiene que ver más con elementos de juicio desde la hipótesis, la deducción, o sea, el proceso de investigación, el proceso de cómo yo confirmo una hipótesis a través de una serie de elementos de juicio, ya no solamente clínicos o de memoria o de recuerdos,
sino que ahora tengo elementos de paraclínicos, estudios complementarios, seguimiento al paciente y finalmente llegar a la comprobación o refutación de esa hipótesis que me he planteado al principio. Y ya entrando hilando más fino, entonces hablamos de cómo la metacognición entra a ser parte de todos estos elementos grandes que he ido mencionando y que nos han llevado poco a poco, si me han ido siguiendo la idea, nos han llevado a este punto que es el punto de la metacognición. ¿Cómo se define la metacognición? Hay muchas definiciones, hay muchos autores, incluso en la actualidad, que vienen aportando a los términos y a la definición, pero sin embargo la más conocida, la fuente de referencia, que es a través de John Flavel, desde 1973 y posteriormente en sus publicaciones del 79, pues es la metacognición como la comprensión que tiene una persona sobre sus propios procesos y productos cognitivos. Los procesos de la metacognición, entonces, tendrá que ver como lo que la persona sabe de su propio saber o lo que la persona conoce de su propio conocimiento. Y esto, indudablemente, pues tiene que ver con los elementos de la autorregulación. Existen diferentes categorías dentro del concepto de la metacognición. Como les decía, en la actualidad pues hay diferentes autores y se han ido planteando nuevas categorías que se integran a ampliar todo esta cantidad de elementos conceptuales, pero nuevamente partiendo desde John Flavel y de sus definiciones iniciales, pues hablaremos de estas tres categorías: la categoría de conocimiento metacognitivo, la categoría de regulación metacognitiva y la conciencia metacognitiva. En cuanto al conocimiento metacognitivo, existen varias propiedades que lo componen. Una propiedad es el conocimiento declarativo, que es lo que la persona sabe acerca de su propia cognición. El tener una conciencia clara de mis elementos cognitivos a nivel superior, de qué es lo que yo sé hasta un determinado momento y cómo puedo mejorar esos conceptos o qué cosas me faltan en relación a lo que yo sé. El otro es el conocimiento procedimental y este tiene que ver con estrategias, procedimientos de saber cómo hacer algo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Es decir, miren que cada vez estos elementos lo que hacen es una reflexión mucho más profunda o una autorreflexión mucho más profunda con respecto a lo que la persona sabe hacer, cómo tiene que aprenderlo y cómo tiene que ejecutarlo. Y de allí viene la parte del conocimiento condicional. En qué momentos o basado en cuáles contextos yo me planteo utilizar una u otra estrategia. Recordemos que además la metacognición no es una metacognición, hay varias corrientes o varias teorías, pero en general se habla de que las habilidades metacognitivas tienen una tendencia más dominio específica y no son genéricas. O sea, yo no soy metacognitivo para todas las cosas de la vida, para todas las cosas que haga, sino que tengo que desarrollar mis habilidades metacognitivas, dominio específico. Es decir, en medicina tendré unas estrategias, unos elementos de conocimiento declarativo, procedimental, condicional, unos elementos de planeación, monitoreo y evaluación y obviamente una conciencia metacognitiva que desarrollar, que es diferente para las áreas que involucran ese desarrollo profesional de la persona. En el aspecto de regulación metacognitiva, que es uno de los elementos que más se está estudiando en la actualidad, hay cantidad de ensayos, publicaciones y estudios en relación con cómo la planeación, el monitoreo y la evaluación, que son las propiedades que integran esta categoría de regulación metacognitiva, cómo se pueden fortalecer dentro de los procesos de educación médica.
y aquí de pronto vamos a hacer un poco más de énfasis, pues porque estamos precisamente hablando de cómo desde la universidad, desde los planes curriculares y desde el cuerpo docente de las instituciones, podemos aportarle a el fortalecimiento y el desarrollo de habilidades metacognitivas y en este caso de regulación metacognitiva. Son unos de los elementos más significativos en el desarrollo y el fortalecimiento de las otras dos categorías, es decir, del conocimiento y de la conciencia. La planeación tiene que ver con todas estas elementos, actividades, recursos que utiliza un estudiante para aprender algo. Y como les he ido mencionando en el recorrido pues, del tema, esto no es de aparición espontánea, a pesar de que a uno le parezca que sí, efectivamente los estudiantes usan diferentes estrategias. Hay algunos que prefieren estar en un sitio más tranquilo para estudiar, aprender un tema con determinada estrategia distinta a otra. No es lo más frecuente encontrar estudiantes que realmente esto lo tengan claramente identificado y que sean conscientes de qué estrategia están usando y si efectivamente esa estrategia es la mejor para aprender o no aprender determinado tema y específicamente en medicina. Es por eso que en la planeación los docentes y las instituciones podemos aportar mucho desde enseñarle a los estudiantes cómo identificar. Existen diferentes encuestas, diferentes estrategias de medición de cuáles son las habilidades que tienen estos estudiantes para determinadas características de aprendizaje, enfocarlos hacia los modelos de aprendizaje que más los benefician y que de esa manera el estudiante pueda aprovecharse de tener claramente identificada cuáles son las estrategias que mejor le favorecen a él para aprender determinadas cosas. Y esto también es aplicable a los temas. No todos los temas se pueden aprender de la misma forma. Habrá temáticas y especialmente en medicina donde definitivamente el desarrollo de una habilidad técnica en la práctica pues requiera mucho ejercicio de simulación clínica, por ejemplo, mucha práctica en pacientes, mucha práctica instrumental, mientras que habrá otros temas que tendrán que desarrollarse a través de otras estrategias, tipo talleres, tipo desarrollo de otros elementos diferentes, y no todos los estudiantes tendrán la misma habilidad para desarrollar ese tipo de estrategia y que eso le favorezca el aprendizaje en determinada área. Entonces es por eso que el llamado es a tratar de conocer nuestros grupos de estudiantes, primero implementar temáticas que tengan que ver con el conocimiento de estos temas o de estos conceptos de metacognición, de regulación metacognitiva, de estrategias de aprendizaje y que finalmente el estudiante comprendiendo la parte conceptual pueda comenzar a buscar aspectos que le puedan orientar en la identificación de esas estrategias y cuáles le pueden servir. En cuanto al monitoreo, este tiene que ver con cómo el estudiante le hace seguimiento a lo que se ha planteado para desarrollar una tarea de aprendizaje determinada, es decir, cómo el estudiante verifica que aquello que planeó hacer realmente, hablando de aprendizaje, realmente aquellos planes que yo hice, aquellas estrategias que estoy empleando, cómo le están aportando con eficiencia al aprendizaje que yo pretendo y al logro de mis objetivos. Y finalmente la evaluación, que es uno de los elementos tal vez más descuidados por los estudiantes, y es el hecho de cómo al final de una tarea de aprendizaje el estudiante debería estar evaluando adecuadamente qué tan eficaz fue lo que hizo, lo que planeó y lo que desarrolló durante ese proceso de aprendizaje. Para ninguno de nosotros pues es una sorpresa que, como decía al principio, muchas veces los estudiantes terminen memorizando una cantidad de elementos, de definiciones, de algoritmos o de árboles diagnósticos para presentar una prueba. Al momento de presentar una prueba evocan esa memoria, desarrollan la prueba y lo hacen muy bien,
algunos lo harán mal, pero finalmente a la hora de realmente ejecutar esto en un contexto diferente, en un contexto clínico o en un escenario donde hay una crisis que no me permite tener esa evocación memorística, pues no funcionó. Los estudiantes usualmente aprenden, van al examen, lo presentan, salen del examen y vámonos a descansar, a dormir, olvidémonos del asunto, si me fue bien o si me fue mal, y es un gran error que tenemos que comenzar a intervenir como docentes. De allí vienen estrategias como las que se han ido implementando en escenarios de simulación clínica, que es uno de las estrategias en educación que ha cobrado más vigencia en la actualidad, precisamente porque nos permite primero visualizar estos elementos de la regulación metacognitiva y otros elementos obviamente de la metacognición, nos permite evaluarlos, seguirlos, identificarlos y además involucrarnos en el cambio y el desarrollo a través de ejercicios de simulación clínica de baja, mediana y alta complejidad, independiente de muchas otras cosas, pero son elementos que se pueden ver mucho en ese tipo de ejercicios. Y hay un momento de estos ejercicios que se llama el debriefing. En el debriefing, cuando es un debriefing metacognitivo, estructurado de tal forma que me permita incidir en estos elementos de la metacognición, el estudiante finalmente reconoce cuáles son esos aspectos y comienza a aprender estrategias que le permiten mejorar sus procesos de aprendizaje en determinado tema. Y finalmente tenemos la conciencia metacognitiva, que es como el elemento integrador de todo lo anterior, donde finalmente la persona adquiere un saber individual acerca de cómo aprende, qué es lo mejor que hace, cuál es el propósito de eso que está haciendo, cuáles son sus objetivos desde el punto de vista personal, y obviamente esto fortalecerá a nivel profesional la formación del estudiante. Con todo eso que hemos mencionado, pues nos damos cuenta de cuán importantes vienen a ser todos estos conceptos que se han ido mencionando en la medicina. Todos sabemos que el avance científico, tecnológico en medicina es bastante rápido, bastante significativo, y si las personas o los médicos no tienen habilidades para estar al tanto de lo que está sucediendo en su área de experticia, el seguimiento de cuáles de los avances, cuáles de estos elementos realmente son importantes y significativos para su ejercicio. Obviamente no podemos aprenderlo todo, obviamente no podemos estar a la par de todas las áreas, pero para poder llegar a tener aprendizajes significativos en los elementos necesarios para el buen ejercicio de un médico en cada una de las áreas, pues necesitará tener unas habilidades no solo desde el punto de vista conceptual, sino habilidades desde el punto de vista metacognitivo, que de allí logren ese objetivo final de aprendizaje. Y en el juicio clínico es muy importante el elemento de metacognición, ya que sin la metacognición una persona o un médico no podría realmente tener una conciencia clara de cuáles son los errores que está cometiendo y que finalmente van a perjudicar el resultado en el paciente. Y que es lo que hablábamos al principio de cómo el error médico muchas veces incluso pasa desapercibido y solamente se encuentra al final en una estadística, en una revisión temática o en otros escenarios donde realmente no impacta en cómo el médico debe afrontar su aprendizaje y sus competencias médicas. Esa conciencia, esa habilidad que debe desarrollar un médico de evaluarse cómo está aprendiendo, cómo está ejecutando sus acciones y qué técnicas o estrategias debería emplear para reforzar todas estas condiciones, pues requiere que yo sea metacognitivo, es decir, que yo sea capaz
de evaluar mis propios procesos de conocimiento, de pensamiento y de aprendizaje y plantearme estrategias para corregir esos errores, muchas veces en tiempo real, como mostramos acá. En tiempo real significa que en el momento en que yo estoy viendo el paciente y tengo inquietudes, dudas, vacíos conceptuales, pues entonces tengo que estarme preguntando durante esa evaluación o durante ese accionar en qué otra cosa puedo hacer para ajustar mejor mi diagnóstico, para ajustar o llenarme de elementos conceptuales que le aporten, perdón, que le aporten a la decisión clínica que voy a tomar y al final razonamiento diagnóstico y ejercicio terapéutico que voy a efectuar en un determinado paciente. Esos elementos entonces en general eran pues los que traía. Ya en este momento pues quisiera escuchar conceptos, comentarios de ustedes del auditorio, preguntas, algunas opiniones antes de pasar a unas conclusiones personales en el tema. Entonces me gustaría poder abrir el micrófono para quienes quieran participar. José Fernando, muchas gracias. Yo creo que ha sido una narrativa que debe interesar a todos los docentes, a todos los profesores y a cada uno de nosotros también como personas, como seres humanos, sobre cómo son los procesos de introspección del aprendizaje. Finalmente, el conocimiento no es una camisa que uno pueda estar cambiando, sino que es algo que tiene que generar una impronta en cada uno de nosotros. Quiero presentarle al grupo al doctor José Vargas, es nuestro coordinador de la especialidad de neurología y estaba invitado porque en otros espacios él ha mostrado muy especial interés por este tipo de temas. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Vargas para que dinamice un poco esta parte del conversatorio. Doctor José Vargas. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias por crear estos espacios tan importantes para poder compartir un tema tan apasionante con el doctor José Fernando Gómez. Hasta hoy, y quiero como comentario, como un aporte para abrir alguna discusión, yo pensé que era un lobo solitario, preocupado por la forma de enseñar y aprender. Y esto se lo atribuía a mi mente calenturienta. Yo no apago el motor. Siempre estoy pensando. Pero hoy vemos que no es así. El doctor Gómez es un claro exponente de ese grupo de académicos y docentes preocupados. Preocupados por mantener esa relación estrecha que debe existir entre el conocimiento y el aprendizaje. Entre el aprendizaje y estrategias cognitivas y metacognitivas que se deben emplear para adquirir ese conocimiento. Entonces, para mí es muy emocionante participar de esta conversación porque le estoy poniendo nombre y apellido a lo que yo hago intuitivamente, la parte de metacognición. Precisamente esta mañana estábamos en una actividad académica con los residentes y los estudiantes de pregrado que rotan por el servicio, y yo les expresaba mi gran preocupación por la mala calidad en la formación del estudiante de pre y posgrado. Y le atribuía esto a varios factores. Uno era la mercantilización de la salud, la mercantilización de la educación médica, de la formación del médico y del especialista. Otra era la falta de formación del docente en nuevas estrategias de aprendizaje. Por eso es que esa curva que usted mostró yo le tengo miedo. Yo esa curva la quiero invertir, porque si nosotros como médicos y como especialistas ya somos maestros, la capacidad de adquirir mayor información y producir cambios que se necesitan, que sean permanentes para mejorar el aprendizaje, va a ser más lento. Por eso es que nosotros somos muy reacios a los cambios. Entonces yo quiero permanecer en novato. Yo me declaro novato todo el tiempo para poder seguir adquiriendo esa información y entender el mensaje de usted, que es maravilloso, me gustó mucho. Entonces hay que también, yo pienso que hay que hacer una triada.
profesor, que hay que hacer incluir al estudiante e incluir a las escuelas, a las universidades. Entonces, otra preocupación, ¿por qué digo eso? Porque las universidades no están ofreciendo programas de educación continuada a los docentes para que puedan estar actualizándose con respecto a todas estas propuestas que no son nuevas. La metacognición no es nueva, la metacognición tiene más de 2.500 años. Y se lo voy a decir por qué. Yo he llegado a la conclusión de que el estudiante no hay que atiborrarlo de información especializada, si no saben qué hacer con ella. El mucho saber no enseña inteligencia. ¿Y por qué no saben los estudiantes qué hacer con la información? Porque nos hemos saltado un paso en la enseñanza. Y ese paso fue creado o fue ideado hace más de 2000 años. Y es lo que dijo Heráclito de Éfeso, en que hay que enseñar es a pensar. Enseñar a pensar en medicina en este caso, en neurología en mi caso. Si el estudiante no aprende a pensar, va a ser muy difícil que se aplique el conocimiento adquirido. Es lo que a veces le digo coloquialmente al residente: tienes en tus manos la información que te dio el paciente, que equivale a que tienes maíz, tienes papas, tienes varios tubérculos y tienes, qué sé yo, mondongo, y vas a ponerte a hacer un ajiaco con la información porque no sabes procesar, no sabes pensar. Tienes que pensar con lo que tienes y sacar unas conclusiones, que también lo planteó usted ahí. Por eso es que el tema de la metacognición tiene una gran importancia y no debe limitarse nada más a estos intercambios académicos, sino que debe difundirse. Porque es un aprender a aprender. Para mí la metacognición es aprender a cómo aprendemos. No sé si estoy equivocado, pero eso es mucho mejor que esté equivocado porque genera discusión. Y no debe ser orientado únicamente al estudiante, sino también al docente, que debe enseñar a pensar al estudiante. No sé si me entienden cuál es el planteamiento mío. Entonces, doctor José Fernando, la verdad que para mí me parece que ha sido una intervención muy buena, porque por fin encontré otro lobo solitario en la estepa de Siberia, tratando de hacer llegar y que entiendan. Mis residentes saben que yo soy repetitivo en este tema. Aprendan a pensar y luego adquieran el conocimiento de neurología. Y yo tengo unas conclusiones, y es que la metacognición es un camino viable, yo no lo veo difícil. Y lograr que el estudiante sea autónomo, porque otra cosa que yo les digo, miren, el profesor, olvídense de las clases maestrales, eso no sirve para nada. El aprendizaje de la neurología y de todas las especialidades es autodidacta. Por eso es que no todos salen con la misma formación y la misma información, y unos son muy buenos y muy malos y son del mismo grupo. Es porque uno adquiere el conocimiento que quiere adquirir y piensa en adquirir. Entonces, como la metacognición puede hasta cambiarle a uno la forma de ver la vida, yo creo que es una buena estrategia para enseñarlos a aprender. Esos eran los comentarios que yo quería hacer, y le insisto, esa curva para nosotros los médicos que tenemos un ego muy alto es peligrosa. Imagínense salir uno ya de maestro sin saber sumar ni restar. No adquiero más conocimiento, ya entendí por qué es que nosotros somos muy lentos para el cambio. Porque es que somos maestros. Gracias, doctor José. Quiero dar una instrucción a los participantes. Hay micrófono abierto para todos los que quieran solicitarlo. Por favor, en el chat, quienes quieran intervenir, anúnciense, digan que quieren intervenir y les abrimos el canal por Teams para que puedan hacer sus preguntas. José Fernando, no sé si tienes algún comentario a los comentarios del doctor José. Yo también tengo algo que decir en relación con la curva de Dreyfus, pero no sé si tienes algún comentario en este momento. Sí, claro. En cuanto a la curva de Dreyfus, totalmente de acuerdo con el doctor Vargas. Es una de los conceptos que mal manejamos muchos médicos, precisamente en ese sentido. Él ha alcanzado un nivel de maestría en determinada área de experticia
hace que se cierren las puertas al aprendizaje en otras áreas, y por eso mencionaba al principio lo que son todos los elementos que integran el profesional. El profesional no es solamente ese aprendizaje desde unos elementos conceptuales de lo que yo hago en mi labor diaria como médico, sino que tenemos otra serie de elementos. Por ejemplo, lo que mencionaba el doctor, el aprender a aprender, que es finalmente una de las definiciones que sintetiza lo que es la metacognición. Es una necesidad de todos los médicos y de todas las personas hasta el fin de la vida, y si no, pues entonces se nos acaba el poder desarrollarnos y se nos acaba el interés por la vida, porque cuando se deja de aprender, pues definitivamente ya apague y vámonos, o por lo menos esa es mi percepción personal. Entonces, totalmente de acuerdo con el doctor Vargas en cuanto a eso. Y el otro elemento que quiero resaltar de lo que mencionó el doctor Vargas es precisamente que no es nada difícil de implementar en las universidades, no es nada complejo introducir elementos de enseñanza en desarrollo de habilidades metacognitivas a nuestros estudiantes, y totalmente convencido de que es necesario. En este momento no es, casi que ni siquiera es una forma de algo que tengamos que proponerlo o que se deba plantear de una posibilidad. Pienso que es necesario, es el paso en este momento a dar adelante, y más con lo que mencionaba de los cambios que se están dando desde los diferentes ministerios y desde lo que se está dando una mirada a la globalización en la formación del talento humano en todas las áreas, y especialmente en salud, de cómo debe haber una formación que sea universal para todas las personas en todas las áreas de experticia, y eso requiere desarrollo de habilidades metacognitivas. Tengo que tener la habilidad de adaptarme a situaciones nuevas, de aprender en otras condiciones, y además de aprender elementos que, aunque yo no tenga en el sitio donde estoy, pues puedan ser aplicables en otras áreas. Y abrir ese modelo de pensamiento es responsabilidad de docentes e instituciones, y es lo que va seguramente a lograr cambios significativos en los modelos de enseñanza y aprendizaje que tenemos. Muchas gracias, doctor Vargas, por sus comentarios, y le cedo la palabra a doctor Escobar. José Fernando, yo siempre he pensado con respecto a la curva de Dreyfus que es muy difícil establecer cuáles son los puntos hasta donde llegamos en los procesos formativos. Estoy casi seguro que dentro de esa curva, en pregrado, difícilmente superamos el nivel de competente, y el tema de la experticia y la maestría se alcanza a través de los años. Pero cuando pienso en las especialidades médicas, me surge el tema de la responsabilidad social tan grande con intervenciones de alta complejidad. Y aquí viene lo que quiero saber si tú estás de acuerdo, lo que son las actividades profesionales confiables, los APROAC o EPA, ¿sí? Como una definición, un resultado previsible para que el estudiante o profesional, especialista recién egresado, alcance un nivel por lo menos de experticia. Finalmente pienso que la maestría solo se alcanza con los años en la práctica. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, doctor. Inclusive la misma, sí, sin irnos pues a que la curva sea 100% confiable, sí nos muestra cómo en el tiempo la curva va ascendiendo, porque la experiencia, la práctica y obviamente el desarrollo de nuevas habilidades requiere de tiempo. Entonces, definitivamente esos modelos donde se pretende que
la curva de aprendizaje se hizo con 50 intubaciones. Yo tengo 50 intubaciones y ya soy un maestro en la intubación, pues son como muy traídos a recoger. O sea, usted puede hacer 50 intubaciones muy mal hechas y no se puede hablar de que esa persona es un maestro en la vía aérea, y creo que estamos de acuerdo. Se requiere una curva de aprendizaje con muchos más elementos y además que requiere de tiempo. Entonces, efectivamente, un recién egresado de una especialidad difícilmente está en el nivel de maestría para su especialidad, y es lo que tenemos también que transmitirle a estos residentes, futuros colegas y profesionales, y es que si ese aprendizaje se termina allí, si no seguimos insistiendo en aprender y en desarrollar habilidades, pues nos quedamos en el nivel, como usted dice, de proficiente o en un nivel limítrofe, como veíamos en la curva de Dreyfus. Usted es capaz de pronto de hacer algunas cosas, pero si se presenta una situación en donde tiene que usar un razonamiento clínico, un razonamiento diferente, o innovar o resolver un problema, hasta ahí llega. Creo que ahí tiene mucho interés la educación médica continuada, que es otra cosa que se ha descuidado, y que, bueno, ahorita vemos que los colegios médicos están volviéndole otra vez la cara a la educación médica continuada, porque casi que hubo un momento donde se volvió en que es hacer un curso de 2 horas y que me den un cartón para llevarlo a una institución y que me contraten. Realmente la educación médica continuada tiene una gran responsabilidad, tanto de quien la está dictando como de quien la está haciendo, porque es precisamente lo que me permite seguir aprendiendo y poder lograr mejores niveles de formación y de aprendizaje. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, doctor. No sé si en el auditorio alguien quiere intervenir. Aquí hay una pregunta, perdón, que ¿Sí? te interrumpa, Ricardo, que dice: doctor José Fernando, ¿qué estrategias recomienda para fortalecer la metacognición desde los primeros semestres, que permitan igualmente comenzar el desarrollo del juicio clínico tempranamente? Esa es la pregunta que le están enviando. Sí, a ver, la estrategia, una de las estrategias más importantes, aparte de lo que decía ahorita de conocer los elementos conceptuales, o sea, si el docente tiene el concepto de qué es la metacognición y cuáles son las diferentes componentes de la metacognición, existen diferentes estrategias en la práctica. Una de las que uno emplea, por ejemplo, en estudiantes de los primeros niveles de la formación médica, es utilizar lo que se llama juicios metacognitivos dentro de los ejercicios en que estoy enseñándole al paciente. El juicio metacognitivo básicamente hace referencia a que el docente o la persona que está liderando ese proceso en determinado momento le está cuestionando al estudiante siempre, antes de hacer una actividad, cuáles son los conceptos que tiene, cómo piensa manejarlos y cómo planea ejecutarlos. Luego el docente está siempre haciendo que el estudiante reflexione, o sea, que monitorice cómo está desarrollando eso que se planteó hacer en determinado momento, y finalmente, cuando se termina la tarea, se ejecuta o se presenta la evaluación, se hace un contraste de cuál fue mi juicio metacognitivo al iniciar la tarea o antes de presentar el examen, y qué resultado logré y cómo logro que ese estudiante haga una reflexión acerca de lo que está pasando ahí, porque eso es lo que me genera a mí necesidad de fortalecerme. Eso es lo que le muestra al estudiante que efectivamente lo que usted se planteó en un momento dado, antes del examen, voy a ir a presentar la evaluación, voy a sacar 4 porque estudié mucho, me sé todo esto, finalmente saqué 2, no me fui para la casa a dormir o me fui a celebrar, sino que hice un ejercicio de análisis y de reflexión de cuál fue todo ese proceso. Lleva al estudiante a que vaya generando una conciencia de mejor planificación, de mejor monitorización,
y todo esto basado en una regulación metacognitiva bien ejecutada. Entonces, en resumen, en los primeros años de formación médica, los ejercicios de regulación metacognitiva irían enfocados en mi concepto a fortalecer todos los elementos de regulación metacognitiva que hablamos de planeación, monitoreo y evaluación. Gracias, José doctor. Fernando, ¿cómo se aprovecha el error? ¿Sí? El error a veces se usa como un aspecto de carácter punitivo, pero ¿cómo se puede trabajar el error de manera positiva para generar procesos metacognitivos? Desde la práctica, doctor, que yo realizo, yo trabajo con estudiantes tanto de pre y posgrado y trabajo mucho en áreas de simulación. En simulación clínica presentamos el error como una oportunidad de aprendizaje a través de unos escenarios en donde el riesgo, tanto para el paciente, que en este caso es un simulador, y para el estudiante son mínimos, pero que como oportunidad de aprendizaje me presenta grandes posibilidades. Entonces, presentar el error como una oportunidad al estudiante para que él realmente haga ese ejercicio de ver cómo planeó, cómo ejecutó la tarea y evaluar eso realmente qué impacto tuvo, es donde se ve el resultado en cuanto a desarrollo metacognitivo. Doctor, o sea, usted desarrolla y me pone a pensar y creo que es prudente que nos metamos en terrenos minados porque estamos todavía como muy macrocognitivos y vamos a profundizar. Mire, ¿cuál es la preocupación mía? Yo he visto que especialmente en posgrados, no hablo específicamente de ninguna residencia, pero hay residencias, digamos, en la cual el residente se preocupa por entrenarse en aprender a manejar los aparatos, pero no la clínica por la cual ese enfermo llegó al aparato. Entonces está tratando una enfermedad, pero no un enfermo. Ahí se pierde la razón de ser del médico, porque uno no debe desviarse de la atención del paciente. Es eso de que nosotros llamamos la medicina centrada en el paciente, en la cual tenemos el gran enfrentamiento con el sistema de salud nuestro, que es poblacional, la atención de la población y unificar el tratamiento a todos. Eso lleva a que el residente que formamos o el especialista que formamos se especializa en cómo tratar una enfermedad con determinados equipos. Entonces, ¿estamos sacando aparatólogos o estamos sacando especialistas, por ejemplo, en el caso suyo en cuidado crítico, que tengan los criterios clínicos y metacognitivos para poder concluir en qué momento ese paciente requiere, no requiere, o se saca o se le coloca determinado? No. Están viendo, está entrando en acidosis, está no sé qué, está no sé cuándo, póngale tanto, pero no están viendo al enfermo. Eso me preocupa. Y otra cosa que yo he visto que también me preocupa es el especialista en guías. Entonces empiezan a leer el checklist y si el paciente clínicamente tiene una patología, cuando recorrió su checklist que está en la guía y hay un ítem que no cuadra, el paciente no tiene la enfermedad. Y ha habido errores y ha habido muertes porque porque terminan siendo y de que los mejores, porque son un libro abierto, se saben todas las guías y ahí es donde yo digo, ¿qué hacen con toda esa información si no piensan como clínicos, si no piensan como médicos? Entonces, fíjese que el trabajo es arduo, pero no imposible. Hay que tratar de cambiar esa concepción de pensar que la formación es especializarlos en aparatos. Mire, en la especialidad de nosotros tenemos un problema que se está atomizando. Entonces salen neurólogos y lo que se contratan son neurólogos, pero ese neurólogo está más orientado a la neurofisiología. Entonces, ¿qué es lo que le gusta? Leer electros, hacer electromiografías, hacer neuroconducciones. ¿Pero por qué pasa eso? Porque le gusta, porque es más rentable, produce más dinero y se les olvida el resto de la neurología. Esa es la preocupación que yo tengo y por eso es que yo participo en todos estos eventos, porque algo debe haber para solucionar esta situación. Parece que se salió el doctor, se le cayó la señal. Ricardo, ¿quieres hacer algún comentario mientras él vuelve?
Creo que indudablemente el tema de las guías, de los protocolos y todo este tipo de cosas que se han venido instaurando en la mayoría de los sistemas del mundo, tiene ese tipo de incidencias. Ahora, uno debe mantener, y es parte del profesionalismo del cual estaba hablando el doctor José Fernando, ¿sí?, la capacidad de autorregulación y de autodeterminación y de toma de decisiones. Ese profesionalismo, recuerden que, y es una lucha que tenemos que dar todos, está protegido en la ley estatutaria de la práctica médica. Es decir, nosotros tenemos que volver al profesionalismo. Lo que pasa es que indudablemente dentro del sistema nos hemos acostumbrado a actuar como parte de un modelo de atención, como parte y no como integrantes que toman decisiones autónomas, y a veces nos dejamos llevar por el sistema, no solo por el sistema de salud, sino por las máquinas dentro del sistema. Es decir, el computador le arroja un medicamento y la persona no tiene la voluntad de irse a MIPRES y llenar una requisición, un requerimiento distinto, porque se está adaptando al sistema o porque lo desconoce. Entonces, me parece válido eso, pero desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos que hacer en términos de formación, es precisamente trabajar también esos aspectos de profesionalismo médico, y aprovecho para echar la cuña porque estamos trabajando la cátedra Ser Médico en Unisimón, y es para rescatar ese tipo de valores que tienen que ver con la autonomía, la autorregulación y no solo el tema del conocimiento puramente académico-científico. Sí, correcto. En eso estamos de acuerdo, Ricardo. Y una cosa importante es que yo no estoy en contra de las guías, y eso quiero hacer mucho énfasis en eso. Lo que quiero hacer énfasis es que las guías no se pueden convertir en camisa de fuerza, sino son guías. Te tienen que complementar, ayudar, guiar, orientar, lo que tú quieras, darles la definición que quieras, pero de ninguna manera tiene que ser aplicada rígidamente, que es lo que está pasando por el problema de metacognición que tienen nuestros estudiantes en no poder diferenciar lo que es una guía a una toma de decisiones y conductas que deben ser producto del conocimiento que se adquirió y se procesó y se hizo metacognición en la adquisición de ese conocimiento. O sea, es aprender a aprender lo que tenemos que hacer. Yo me preocupo mucho de saber llegar y de poder llegar bien a mis residentes para poder tratar de darle una formación integral y el especialista de la Simón Bolívar en neurología salga con una visión muy amplia con respecto al entorno en que se van a mover y a lo que ellos van a hacer dentro de ese entorno. Esa es la preocupación mía, y por eso es que todos estos temas a mí me apasionan y participo. Y de paso, otra cuña, tenemos la parte de enseñanza, docencia y academia en el Congreso Nacional de Neurología, y el profesor Restrepo, tu amigo, tuvo la soberana idea de invitarme a participar. Imagínate, me van a tener que regalar un micrófono por tantas cosas que tengo que criticar y decir. Pero bueno, yo le dije que sí, que la aceptaba. No, él ya sabe, y me dijo que usted iba a llegar como una cuchilla ya. ¿Sí? Sí, bueno, ya me he ejercitado. No sé si el doctor José Fernando te volvió, quiere hacer algún aporte, porque le estaba comentando de que tenemos especialistas que han considerado que las guías son camisas de fuerza, son un checklist y no se puede salir de ahí.
deben ser guías, deben ayudarnos a nosotros a complementar todo. Entonces, no sé si quieres aportar algo más y colaborar, porque no tenemos más preguntas. No, totalmente de acuerdo. Que ha sido una tarde muy agradable. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Sí, perfecto, sí, totalmente de acuerdo. O sea, las guías, como usted dice, la guía es una guía. Nosotros no trabajamos recetas de cocina. Es claro que todo lo que mencionábamos o lo que hablamos ahorita del juicio clínico, pues es un ejercicio cognitivo superior que no podría ejecutarse a través de guía, más cuando los pacientes cada uno tiene una individualidad y tiene unas características que son totalmente diferentes y a las cuales se debe adaptar el profesional médico. Siempre he pensado y cuando reviso guías con mis estudiantes, les digo que muchas veces o la mayoría de las veces lo más importante de las guías está cuando se termina la guía y está la bibliografía que relaciona de dónde salen los diferentes recomendaciones, desde dónde sale la evidencia de lo que se está aplicando en la guía, y es allí donde ellos deben ir a revisar, porque la lista de cocina o el algoritmo realmente no sirve. Lo que sirve es mirar cómo se formó esa evidencia, desde dónde sale, y porque además de esa revisión juiciosa que el estudiante hace de una recomendación, de un grado de recomendación y de un soporte bibliográfico o científico de esa recomendación, es como desde allí se generan además preguntas de investigación. Y cuando al estudiante se le generan cuestionamientos o preguntas de investigación leyendo un documento, ya estamos entrando en el campo de que la formación de ese estudiante está entrando a ser transformadora o a producirme por lo menos mayores inquietudes, y en la medida en que tengamos esa capacidad de preguntarnos cosas, pues vamos a seguir aprendiendo. Entonces, ese sería como lo que podría aportarle a ese tema, doctor Vargas. Muchas gracias, doctor José Fernando. Aquí nos podemos quedar como 3 horas más, Ricardo. No, bueno, pero no, yo hay que ponerle seriedad al asunto. No ¿Tenemos alguna otra pregunta en el chat? No, ya revisé. José Fernando, mira, una inquietud que yo tengo es que a veces damos por sentado que los muchachos saben estudiar, ¿sí? Tanto los de pregrado y a veces mucho más los de posgrado, y los metemos en un sistema milimétrico, riguroso, sumamente estructurado y sumamente demoledor en muchas circunstancias. ¿Cómo trabajar aspectos relacionados con los técnicas? Porque es que a uno tal vez en pregrado le pueden enseñar algo sobre técnicas de aprendizaje, pero eso como que se olvida en el posgrado. ¿Tú qué opinas de esa situación y qué podríamos hacer nosotros con nuestros muchachos? Pues es bien difícil esa pregunta, doctor Ricardo, porque en cuanto a técnicas de estudio, usted sabe que inclusive, y el doctor Vargas sabrá mucho de cómo desde toda esta parte de la neuropedagogía y de la neurociencia han surgido muchísimas estrategias, muchísimas herramientas para que las personas aprendan a implementar técnicas de estudio, técnicas de memorización. Hay realmente mucho, y finalmente cuando desde la práctica docente como tal nos preguntamos qué podemos hacer por el estudiante, tenemos varias dificultades. Una es grupos muy grandes, que la ventaja que tienen los posgrados es precisamente los grupos más pequeños, y ahí nos podemos enfocar. Una de las estrategias que nosotros hemos planteado utilizar con los estudiantes es hacer el ejercicio de... Hola. Sí, ahí estoy. Una de las estrategias es hacer el ejercicio de que el estudiante de posgrado tenga la necesidad de preparar temas para enseñar. Está claro que una de
de los ejercicios de aprendizaje más importantes que desarrolla un docente es aprender un tema para podérselo enseñar a un estudiante. Y ese ejercicio, que parece muy sencillo, ha logrado realmente que los mismos estudiantes busquen o evalúen de una forma metacognitiva cuáles son las herramientas o las estrategias que mejor le sirven a ese estudiante. Entonces pienso que ahí hay dos cosas en cuanto a lo que podría responderle al doctor Escobar al respecto, y es, uno, recordemos que esa metacognición, ese término de mi propio aprendizaje, cómo lo hago y qué cosas me sirven, es muy individual, y siempre desde la educación, pues obviamente estamos tratando de generalizar procesos. Y en estos elementos metacognitivos no podemos generalizar procesos, podemos generalizar conceptos, podemos enseñarles en la medida de lo posible a pensar mejor y a entender sus propios modelos de pensamiento, pero cada uno deberá evaluar sus propias estrategias para aprender mejor. Una de las que hemos encontrado, como le digo, es el ejercicio de que ellos mismos le enseñen a un grupo de estudiantes, a varios grupos de estudiantes, y así hay un ejercicio de plantearse mejores formas de estudiar, mejores formas de sintetizar la información. El estudiante o el residente hace mejores búsquedas bibliográficas, y creo que es uno de las estrategias o elementos que podemos tener, pero bien difícil resolverlo, esa pregunta, y bien interesante, pero creo que es un campo de trabajo que tenemos todavía por hacer, y obviamente con personas como ustedes que están también en este medio de busquemos cuál es lo mejor que podemos hacer para enseñar y que nuestros estudiantes aprendan. Sí, porque a la Fernando, hay que meterle emoción, hay que meterle la parte emocional, las condiciones psicológicas de los estudiantes también cuentan. No sé, doctor, yo creo que hemos tenido como dicen los masones, una buena tenida, y para que usted haga el cierre y que el doctor José Fernando no se pierda de nuestro radar. Ok, José Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo, como siempre. Ha sido un tema que, desde mi perspectiva de educador médico, es un fundamento básico para que todos los que estamos metidos en este tema lo exploremos como parte del entendimiento de los procesos de aprendizaje que nosotros tenemos, tanto como individualmente como los que desarrollan nuestros estudiantes. De tal manera que espero que para el auditorio haya sido altamente satisfactorio. Me gustaría pedirle al equipo de apoyo que pasen la encuesta de satisfacción, ¿sí? Y agradecerte mucho, José Fernando, al doctor Vargas, al equipo de apoyo y a todos los que se acercaron entonces a esta sesión el día de hoy. Dentro de un mes tendremos otra sesión del Seminario Permanente de Educación Médica. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación y la asistencia a todos, doctor Vargas, doctor Escobar, por su participación y comentarios, y esperemos volvernos a encontrar pronto. Así Gracias, sea. José Fernando. Feliz noche. Excelente presentación. Muchas gracias. Hasta luego. En las mentes y corazones de quienes hacen parte de la Universidad Simón Bolívar,
se construye una sociedad más justa, solidaria, democrática y sostenible. La universidad nació en 1972, en el corazón del emblemático barrio El Prado en Barranquilla, declarado por el Ministerio de Cultura como Bien de Interés Cultural Nacional. Surge como iniciativa de un grupo de académicos liderado por el científico social, economista, escritor, periodista y maestro José Consuegra Higgins, con el propósito de brindarle a la sociedad una institución autónoma que con libertad de cátedra le abriera las puertas del conocimiento sin exclusión. Esta misión sigue inspirando el quehacer institucional. Por más de 4 décadas se ha dedicado a la formación integral de ciudadanos éticos, cultos, autónomos y líderes en la sociedad local con visión global. En 2016 recibió la acreditación institucional de alta calidad, máximo reconocimiento que otorga el Estado colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional, que ha contribuido al fortalecimiento de su cultura de calidad y a hacer de la excelencia una práctica sostenible. Como resultado del buen gobierno, del manejo eficiente y transparente de los recursos y de la autorregulación y mejoramiento continuo que exige su proceso de autoevaluación, la Universidad Simón Bolívar se ha consolidado como una de las instituciones de educación superior con mayor desarrollo, sostenibilidad, calidad y proyección en el Caribe colombiano, lo que se evidencia a través de los indicadores que se divulgan en los procesos de rendición de cuentas y otros informes que presenta a la sociedad. Gracias a la pasión y compromiso de profesores, estudiantes, egresados y administrativos, se ha construido una comunidad universitaria in crescendo, que se reconoce y valida como una familia académica. La formación académica, la investigación y la extensión, así como la internacionalización de los procesos académicos y la promoción del ser a través de ambientes pedagógicos y tecnológicos presenciales y virtuales de alta calidad, hacen de esta institución un verdadero motor del desarrollo humano y social. Actualmente Unisimón desarrolla las actividades académicas y administrativas en un núcleo urbano de 5 manzanas conexas que abarcan un área construida de 61.942 metros cuadrados, en el que se encuentran dispuestas 6 sedes y 38 edificaciones. Cuenta con aulas de clases climatizadas y dotadas con equipos audiovisuales, oficinas y salas de profesores, laboratorios, teatro universitario, auditorios, museos, escenarios deportivos y cafeterías en una infraestructura accesible e inclusiva. Cuenta con una moderna y robusta infraestructura tecnológica que integra y soporta las necesidades de mediación, gestión y colaboración de la comunidad universitaria a través de servicios y recursos TIC que facilitan y potencian la experiencia digital de los procesos académicos y administrativos, gestionada por un excelente talento humano con competencias tecnológicas y pedagógicas. En Unisimón, los estudiantes son sujetos reflexivos y activos en la apropiación y construcción de conocimientos. El propósito es impactar sus vidas para que sean verdaderos transformadores de su realidad. El sello definitivo es el horizonte pedagógico sociocrítico, en el cual basa la pertinencia de su formación en programas de pregrado y posgrado en las facultades de Ciencias de la Salud, Ingenierías, Administración y Negocios,
Ciencias Jurídicas y Sociales. Ciencias Básicas y Biomédicas. Unisimón le apuesta a propuestas innovadoras y pertinentes en su oferta académica, como los doctorados en Genética y Biología Molecular, y en Sociedad y Cultura Caribe, únicos en el país, que son muestra del compromiso de la universidad con la construcción de ciencia y la formación de investigadores del más alto nivel. La alta calidad de su cuerpo profesoral se ve reflejada en el gran porcentaje de profesores que cuenta con estudios de doctorado y maestría, gracias a los procesos de cualificación incluidos en el Plan de Desarrollo Profesoral de la Universidad, el cual incluye formación posgradual en el país y en el exterior. La investigación y la innovación hacen parte de su ADN. Tiene un ecosistema compuesto por 4 centros de investigación, 5 unidades de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, 44 grupos de investigación clasificados en las más altas categorías de MinCiencias y 252 investigadores reconocidos por la misma entidad. Este sistema integra nuevos conocimientos a los procesos de desarrollo social, económico y tecnológico del país y se constituye en la base que fortalece la relación universidad, empresa, Estado, sociedad. En la Universidad Simón Bolívar, la internacionalización es transversal al quehacer institucional y está orientada a la universalización de los saberes y a enriquecer y pluralizar los conocimientos, las experiencias y las vivencias de los miembros de la comunidad educativa mediante prácticas significativas de internacionalización en un marco de valoración de la cultura, la identidad, la tolerancia, la alteridad y el respeto por el ancestro. La autoevaluación es el rasgo principal de la cultura de calidad en Unisimón, imprimiendo un sello en cada proyecto que emprende para consolidar el legado académico, científico y cultural a través de la autorregulación y el mejoramiento continuo en el marco de un sistema interno de aseguramiento de la calidad. En su compromiso con el desarrollo integral, Unisimón dispone de un conjunto de programas y servicios de bienestar para todos los miembros de la comunidad universitaria que han sido resaltados durante los procesos de autoevaluación y acreditación. Esta oferta es expresiva de la responsabilidad social universitaria y por su aporte a la construcción de la identidad caribe. El bienestar es reconocido por la amplia gama de incentivos y por su diversa oferta de actividades en lo cultural y deportivo, así como sus beneficiarios, que son destacados en los distintos eventos en los que participan. A través del Programa Institucional de Excelencia Académica, PIEA, en articulación con los programas académicos, unidades y bienestar universitario, se despliega una serie de estrategias de acompañamiento psicopedagógico y socioeconómico durante el proceso formativo de los estudiantes para promover el acceso a una educación de alta calidad y apoyar su permanencia y graduación. La Universidad Simón Bolívar mantiene comunicación permanente con sus egresados para hacer seguimiento a su actividad profesional, fomentar la red colaborativa entre ellos y la sociedad, y hacerlos partícipes de sus procesos de mejoramiento institucional. Los egresados Unisimón asumen el reto de aportar a la transformación productiva y social que exige el entorno, que se refuerza con programas para su actualización a lo largo de la vida.
Dado el compromiso con el desarrollo social y reconociendo la importancia de generar espacios de interacción con el sector empresarial para fortalecer sus capacidades de innovación, así como el pensamiento crítico, emprendedor e innovador de los estudiantes, Unisimón cuenta con el Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación Macondo Lab. Este es un espacio creativo por excelencia, diseñado para la articulación del capital inteligente con el sector productivo y el Estado, y para la interconexión de clientes, inversionistas, expertos empresarios e influenciadores para escalar negocios. Unisimón exalta las iniciativas transformadoras del país con el Premio al Mérito Empresarial Universidad Simón Bolívar, una iniciativa generada para exaltar las buenas prácticas empresariales y gubernamentales, la competitividad y la innovación del sector productivo colombiano, y que ha fortalecido el acercamiento de la universidad con la empresa, el Estado y la sociedad. La universidad participa en diversas juntas directivas en los sectores educativo, empresarial, social y cultural, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la sociedad. En coherencia con su identidad y los propósitos institucionales, Unisimón cuenta con un sistema de responsabilidad social certificado internacionalmente por la World Confederation of Business World Cup, que reconoce la importancia de gestionar de manera justa y sostenible los impactos que origina a nivel educativo, cognitivo, social y organizacional, promoviendo la generación de valor compartido con sus diferentes grupos de interés. Los resultados de la gestión articulada de los procesos que hacen parte de este sistema la han posicionado entre las instituciones de educación superior en el mundo, con mayor aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, según el ranking mundial de impacto social de Times Higher Education. La gestión eficiente y transparente de los recursos financieros en la Universidad Simón Bolívar es una de las fortalezas que permite su sostenibilidad y el cumplimiento con alta calidad de las funciones misionales y de apoyo. Evidencia de ello son los resultados positivos de los indicadores financieros validados a través de procesos de evaluación interna y auditoría externa por entidades como PricewaterhouseCoopers y Bureau Veritas. La historia gráfica de la Universidad Simón Bolívar es una completa compilación de evidencias que constituyen la memoria de todas las actividades institucionales. Nació también en 1972. Es dirigida por doña Ana Bolívar de Consuegra, presidenta de la Sala General, y se constituye en un referente del legado histórico de la universidad. Fiel a los ideales del libertador Simón Bolívar, la universidad es una plataforma sólida para construir una nueva sociedad y forjar las bases de un ciudadano integral, responsable y comprometido con el desarrollo sostenible. La educación es un bien público. Por eso en Unisimón trabajamos con transparencia, eficiencia y calidad, pero sobre todo con calidez humana. Somos Unisimón.